Adriana Urrutia, ¿qué podemos prever en el corto plazo del funcionamiento de este Parlamento? ¿Qué podemos obtener de él? Y en particular, si cree usted que habrá una mayoría de centro, tal como algunos dirigentes partidarios han postulado. Hay 4 partidos que dicen no tener mayores diferencias programáticas, es decir, Acción Popular, APP, Somos Perú y el Partido Morado, que juntos reunirían 67 congresistas, quiere decir, más que la mayoría requerida para las leyes simples. Adriana Urrutia, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay 2 cosas que hay que resaltar y un poco preguntándose la representatividad de este nuevo Congreso. Creo que hay que ver, por un lado, cómo las reglas de juego configuran una representación que, valga la redundancia, no es tan representativa. O sea, si analizamos un poco las cifras que tú estabas diciendo, 3 de cada 4 peruanos asistieron a votar. De esos peruanos, 2 que asistieron a votar, 2 de cada 3 emitieron un voto válido para el Congreso. Y eso quiere decir que el voto que ha sido realmente pensado en elegir un congresista es muy chico. Y de los que emitieron, hay 25% de los votos que no se traducen en escaños del Congreso por la valla electoral. Entonces, creo que aquí hay un tema de fondo que discutir, que es la cifra repartidora y cómo esta cifra beneficio sobre representa a algunos partidos que, no obtienen tanta votación en el territorio, ¿no? Entonces creo que ahí hay un primer elemento que son las reglas de juego y cómo estas reglas hacen que, no se traducen en escaños que tienen una correlación con las preferencias de la población, pero por otro lado creo que hay que considerar las dinámicas del voto. Creo que ha sido una campaña bien corta. Creo que ha sido una campaña que ha tomado un poco por sorpresa algunas organizaciones que ya vienen siendo bastante debilitadas, pero que además ha puesto en evidencia los clivajes sociales del país, ¿no? ¿Y en qué entendemos por clivajes sociales del país? Las diferencias que existen entre la población, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se habla mucho, yo creo que Víctor nos va a hablar más de eso en adelante, pero de la sorpresa del FREPAP. Yo creo que el voto del FREPAP, y lo podemos ver contrastando el mapa a nivel nacional o el voto incluso por UPP, ¿no? Que es un voto que representa una demanda de los que los científicos sociales hemos llamado los sectores populares, ¿no? Y que son sectores que no se consideran representados, que se consideran de alguna manera excluidos de este sistema representativo y han tenido un voto que frente a opciones que para ellos son más cercanas, pero que también podemos ver o analizar como un voto contestatario, ¿no? Víctor Caballero, usted ha sido aludido, así que nos va a explicar, quizás como sociólogo que es, porque la politóloga prefiere que lo haga un especialista, qué son esos clivajes sociales que ha, sobre todo, puesto en relación con el voto sorpresivo que ha obtenido FREPAP. Habría que decir en relación a lo que dijo, que no hay una correspondencia matemática entre el número de votos ni la representación, que APP aparentemente tuvo menos votos que el año 2016, pero tiene muchos más congresistas. Por explicar, y por razones que no tienen que ver con la cifra repartidora, sino por el retroceso de otra fuerza. Hernán Chaparro nos ha explicado cómo las encuestas y los sondeos y los simulacros han captado el voto o la formación del voto entre personas que estaban indecisas. Pero ¿dónde es que se ha hecho campaña? ¿Cuál es el espacio en que la influencia no ha llegado a ese 50% de que estaban indecisos hace pocos días? Yo creo que estas elecciones nos dejan una lección, que es la política está en el territorio y hay partidos o organizaciones
grupos que intentan asemejarse a organizaciones partidarias que están haciendo lo que en ciencia política llamamos trabajo político, es decir, reunir a gente, vincular, ya sea con, digamos, alguna ideología particular o incluso vemos sin ideología específica, ¿no? Pero, digamos, se agrupan en torno a alguna idea y trabajan para los intereses propios de ese grupo, ¿no? Yo creo que el FREPAP es una clara muestra cómo en unas elecciones donde los partidos fueron sorprendidos de tener que acelerarse, ellos estaban organizados, digamos, tenían una red a nivel nacional. Si revisamos un poco los escaños que obtiene FREPAP, a diferencia de, digamos, otras organizaciones, FREPAP obtiene, no es que obtenga en general 3 escaños en alguna región, no obtiene en, digamos, distintas regiones un escaño, ¿no? Entonces eso quiere decir que el voto del FREPAP está distribuido. Pero creo que hay que ver esto también, y yo creo que una cosa que hay que decir, que hay que ver la figura completa de nuestro sistema de partidos, ¿no? Como hemos repetido incansablemente en ciencia política, tenemos un sistema de partidos que los especialistas han llamado sistema de partidos colapsado, que quiere decir que los vínculos entre nuestros partidos políticos no son vínculos, y dentro de los partidos políticos no son vínculos sólidos, y estamos hablando de organizaciones que, como lo han dicho aquí mis colegas, son organizaciones que funcionan para una elección específica, ¿no? Entonces, esas dinámicas territoriales de las que yo hablo no son, digamos, la mayoría, y más bien vemos otras dinámicas como las de Acción Popular en esta elección, que optan por, digamos, redefinir estrategias en función de cómo está la coyuntura, ¿no? Acción Popular, digamos, le ha funcionado no incorporar en esta lista a ningún representante del Parlamento anterior, le ha funcionado tener, digamos, figuras nuevas, ¿no? No hay invitados. Sí, y lo mismo, digamos, en varias de las otras agrupaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver la figura completa, creo que hay que ver dinámicas diferenciadas por partidos, pero lo que me preocupa a mí, digamos, como bien señalado Omar, esta multiplicidad de intereses y un sistema cada vez más fragmentado, es que son los futuros parlamentarios del 2020-21 que deben aprobar la reforma política, y es esta reforma política la que debería aprobar un conjunto de nuevas reglas de juego que garanticen una mejor representación, ¿no? Para las elecciones del año 21, si es que se modifica la norma que obliga a que toda reforma se haga 12 meses antes del voto, es decir, abril. Y ellos deben hacer esa modificación, y dada, digamos, las dificultades para concertar, va a ser bien difícil llegar a un punto de acuerdo para cambiar las reglas de juego que garanticen una mejor representación. Entonces, el futuro de la democracia en el país preocupa y es incierto, ¿no? Y si soñamos despiertos sobre el mejor escenario posible de logros para los 16 meses que tenemos por delante, ¿qué le parece a usted que serían los puntos más importantes sobre los que se debería poner el acento para tener logros en el Parlamento y en el gobierno de aquí a las elecciones del próximo año? Yo creo que ahí el Ejecutivo va a tener que ser bien hábil en estas mesas de conversación, en esta ronda de diálogos que se le acerca con el Parlamento, en plantear, yo pondría un único punto en la agenda, que es, como lo he señalado, la reforma política, de manera... ¿Qué puntos específicos le parece a usted que son indispensables modificar de aquí a las elecciones de abril del próximo año? Bueno, hay la modificación de la ley que permite, digamos, que las reglas de juego sean aplicadas en las elecciones. Eso parece relativamente fácil, no creo que haya una gran oposición a eso y habrían los votos, ¿no? Sí, y habrían los votos, y después lo que habría que hacer es, por ejemplo, todo el debate sobre el financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Porque como hemos visto en los últimos años y esta semana siguen saliendo, digamos, noticias, los partidos políticos están siendo financiados por unas fuentes que nos indican o nos señalan el enquistamiento de la corrupción.